Dios les bendiga, amada iglesia. Hoy 6 de septiembre del 2020, nuevamente les doy la más cordial bienvenida y que sea un tiempo de bendición, este tiempo de escuchar palabra de Dios. Yo no sé si usted está en casita, si usted va en su vehículo o está en un dispositivo en el cual nos pueda ver. Deseamos que esta palabra sea de mucha bendición para su vida. Hoy daremos continuidad al tema, la importancia que tiene seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Y así como un bebé cuando nace, comienza a crecer. De igual manera en la vida cristiana tenemos que crecer cada día un poquito más. Así es que le damos la más cordial bienvenida y le recordamos que dentro de 8 días estaremos dando inicio a la reapertura de nuestra iglesia, con una actividad importante, la Santa Cena. Vamos a tener en cuenta todas las recomendaciones sanitarias que debemos de tomar para tener cuidado y no contagiarnos unos a otros. Así es que le invitamos el próximo domingo a las 6 de la tarde. Estará nuestro pastor Exaí en este lugar y estaremos celebrando la Santa Cena. Vamos a dar inicio a nuestra actividad orando con nuestra hermana Yancy. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que permites hoy, Señor, ponernos sobre nuestros pies y estar aquí, Padre Santo, para honrar y glorificar tu santo nombre, Señor. Permite, Señor, que esta palabra sea, Padre, de bendición para nuestros hermanos, que sea de bendición para aquel que lo escuche, Señor, y pueda aprender, Señor, pueda entender de la paciencia, Señor, que debemos de tener, Padre, cada día de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos porque aquí nos has permitido, Señor, que nos reunamos para glorificar tu nombre, para estudiar tu palabra y sobre todo, Señor, para que nos bendigas, Padre Santo, en este día. Te damos la honra y la gloria a ti y solo a ti, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo bendito. Amén. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Sabemos que Él está en cada momento en nuestras vidas y también está en cada uno de los lugares que nosotros nos encontremos. Vamos a adorar al Señor con esta alabanza, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está ahí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. A continuación vamos a tener nuestra lectura bíblica. Voy a invitar a mi hermana Yancy que nos guíe en esta lectura. Nuestra lectura está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 25. Llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, palabra de Dios. A pesar de las circunstancias que estamos viviendo hoy en día, debemos seguir creciendo. Le he titulado el mensaje de esta mañana, Seguir creciendo. Hace 8 días mencionábamos la importancia que tiene agregar a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Y hoy vamos a ver otras 4 características importantes que debemos agregar a nuestra fe. Así es que estén muy atentos. Quiero iniciar con el ejemplo que mencioné al inicio del bebé. Este bebé, cuando nace, naturalmente empieza a crecer. Generalmente primero empieza gateando, ¿va? Anda el bebé de un lado para otro, gateando, y posteriormente comienza a decir sus primeras palabras o a dar sus primeros pasos. Y qué hermoso es ver cómo se va desarrollando y creciendo. Quiero que piense conmigo en ver a una persona adulta ahora con un biberón. Eso nos daría risa, ¿va? Porque diríamos, no tiene lógica. Si es un adulto, ya no debe tener un biberón. En todo caso, un pollo asado, unas tostadas, o un consomé, o un caldo de pollo, o un caldo de res, porque ya es un adulto. Pero déjenme decirle que en la vida cristiana hay muchas personas que ya tenemos tiempo en las cosas de Dios y aún seguimos actuando como niños, aún seguimos actuando como bebés, que no maduramos, que no tomamos buenas decisiones. Y quiero recordarles lo que veíamos en el pasaje de San Lucas 1:52, y nuestro mejor modelo para ver el crecimiento y la vida espiritual es Jesús mismo. Dice en San Lucas 1:52, y Jesús crecía en sabiduría, en madurez y en gracia para con los hombres y para con Dios. Es muy importante crecer en la gracia de Dios. Es muy importante crecer en el conocimiento, en la madurez y en la sabiduría. Y Jesús crecía en estas áreas de su vida. Pero el pasaje donde hoy estaremos reflexionando es 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 8. Dice la palabra de Dios: vosotros también, poniendo toda diligencia, es decir, en otra versión dice, poniendo todo nuestro esfuerzo, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y decíamos que la virtud es la excelencia moral que nosotros podemos vivir en nuestra vida. A la virtud agregar, dice acá, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y hoy estaremos analizando lo que significa tener paciencia en la vida cristiana. Continúo la lectura diciendo, y a la paciencia añadir piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Ciertamente el énfasis que hace Pedro
está en el versículo 8 y dice, porque de estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en conocimiento. ¿Y cuáles son esas cualidades? ¿Cuáles son esas características? Crecer en paciencia, crecer en piedad, crecer en afecto fraternal y en amor. Quiero iniciar en primer lugar con la paciencia. Según el diccionario de la Real Academia, la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar las desgracias y las adversidades o cosas molestas u ofensas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Es decir, en otras palabras, tener paciencia es tener calma o tranquilidad para esperar. Muchas veces nosotros no somos pacientes, nos desesperamos fácilmente. Entonces podemos decir que la paciencia es la fortaleza o la firmeza en la fe ante las pruebas. Todo mundo enfrentamos pruebas cada día, todo mundo pasamos situaciones difíciles, aunque no queramos, tenemos que enfrentarlas. Llámese situaciones económicas, llámese situaciones laborales, ¿verdad? En esta contingencia hay muchos problemas de ese tipo y tal vez usted esté pasando por un problema laboral, por un problema familiar o por un problema de salud. Déjeme decirle que esta palabra es para usted, porque Dios quiere que a nuestra fe le añadamos la paciencia. Dios quiere tener una iglesia firme. Dios quiere tener cristianos que depositen su confianza totalmente en Dios. Quiero invitarlo a que nos hagamos una reflexión acerca de preguntas existenciales, como aquellas dos primeras preguntas que dicen, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Y hay una tercera que dice, ¿hacia dónde va? Pero yo quiero que meditemos en las primeras dos. ¿De dónde vengo y cuál es mi propósito en esta vida? Venimos, claro, de Dios, porque somos creación de Dios. Somos lo máximo que Dios ha hecho en este mundo. Y número dos, tenemos un propósito. ¿Sabe cuál es su propósito en esta vida? Hoy, a la luz de la palabra, quiero que lo encontremos. Y en primer lugar, quiero decirle, de acuerdo a Mateo 6, 24, 25, esta palabra nos habla en el sentido existencial de que muchas veces nos afanamos, de que muchas veces nos preocupamos por cosas materiales y las cosas espirituales lo dejamos en un segundo término. Dice la palabra de Dios, Mateo 6, 24, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido? Aves del cielo no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Qué tremendo, ¿va? Como Jesús mismo nos da un valor especial a la vida, a la existencia, que muchas veces nosotros estamos preocupados, ¿qué vamos a comer? Un ejemplo, hoy tal vez algunos ya han desayunado a esta hora, y lo primero que pensamos cuando nosotros terminamos de desayunar, nos hacemos la siguiente pregunta, ¿qué vamos a comer? Tremendo, ¿verdad? Siempre estamos pensando en qué vamos a comer. Bueno, llega la hora de la comida, comemos, y cuando terminamos de comer decimos, ¿y ahora? Dios mío, ¿qué vamos a cenar? Pareciese ser que nos afanamos y nos preocupamos mucho por el alimento. También nos dice acá que nos preocupamos por lo que vamos a beber y por lo que vamos a vestir. Yo he visto a muchas personas que se preocupan tanto en la vida por el vestido, mucho más que por la vida espiritual. Yo quiero invitarlo en esta hora a que reflexionemos. Dice Santiago 1, capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando nosotros estamos en un momento de prueba, esto nos permitirá también crecer en paciencia.
Hace unos días hicimos unos trámites con mi esposa en el banco y la cola estaba larguísima. Con esta situación de la pandemia, muchas sucursales han cerrado y pocos bancos han quedado abiertos. Y tuvimos que viajar a Tuxtla y había una gran cola. Y yo le decía a mi esposa, tenemos que ser pacientes para que nos puedan atender. Y entramos como a las 10 de la mañana y venimos saliendo como las 3 o 4 de la tarde. Allí se ve reflejada la paciencia. Cuando tenemos un problema laboral y parece que todo se va a terminar, debemos de tener la certeza de que Dios está obrando aún en medio de esa circunstancia difícil, aún en medio de esa adversidad, de ese problema. Dios tiene un propósito, que tú crezcas en la paciencia. Y vaya conmigo para ver las bendiciones. Nada más quiero ilustrarles en el Salmo 40, 5 de las bendiciones que tiene tener paciencia. Dice la palabra de Dios: pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó hacia mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos. ¿Cuáles son esas 5 bendiciones que tenemos cuando nosotros decidimos confiar en Dios? Buscar pacientemente y esperar en Él. Dice, número 1, Él se inclinó hacia mí. Cuando tú le manifiestas a Dios cuál es tu preocupación, Él inclina su oído hacia ti. Número 2, dice, Él oyó mi clamor. Siempre cuando estamos en un proceso de prueba, Dios escucha nuestro clamor. ¿Recuerda últimamente cuál fue un momento difícil que usted pasó? Viene a mi mente ahora un momento difícil que mi esposa y su familia pasó hace aproximadamente 8 meses, con la muerte de un ser querido que amamos mucho. Y cómo ella depositó su confianza, puso su vida y clamó a Dios en esos momentos. Y déjeme decirle que Dios escuchó su clamor. También dice la tercera bendición, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado desesperados por alguna situación difícil? Yo veo a mis hijos batallando con las clases online y ellos están desesperados. Usted tal vez está pasando algún problema y se siente como hasta allá adentro en un pozo que no hay salida. Pero déjeme decirle que si usted es paciente, Dios le dará esta bendición. Dice, Él me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Número 4, puso mis pies sobre la peña. ¿Sabe qué significa eso? Tener paciencia produce seguridad. Y es lo que Dios nos da en la vida. Cuando nosotros confiamos en Él, nos sentimos seguros, nos sentimos fortalecidos aún en medio de las pruebas y de las tribulaciones. Y por último dice, enderezó mis pasos. Es decir, que si tú estás dispuesto a someterte aún en medio de las pruebas y tener siempre la paciencia, Dios te dará la dirección correcta para tu vida. ¿Te consideras una persona paciente? ¿Cómo has vivido este tiempo de la pandemia? Yo te invito a que tú busques en Dios la paciencia y la encontrarás. Dice Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si te das cuenta, uno de los frutos precisamente del Espíritu es la paciencia. Y yo te invito en esta hora a que tú pongas tu vida delante de Dios y dile, Señor, te pido que tú me des esa paciencia que yo necesito aún en medio de las pruebas. Dice también la palabra de Dios, añadid a vuestra paciencia piedad. ¿Y qué es piedad? Piedad es vivir una conducta santa. Piedad es vivir una vida íntegra delante de Dios. La piedad nos inspira a vivir en el amor de Dios.
nos inspira a vivir en el amor al prójimo. Y por eso hacía la lectura a mi esposa de que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a vivir a una vida santa. Sed santos porque vuestro Padre celestial es santo. Y dice también en Hebreos capítulo 12, 14, buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es importante tener la piedad en nuestra vida. Es importante vivir una vida de santidad. Déjame decirte que hoy en día muchas personas no se quieren apartar del pecado. Hay muchas personas que no quieren apartarse de esa vida que el mundo nos ofrece. Tal vez es una vida divertida, tal vez es una vida de placeres, de deleites. Pero déjame decirte que es una conducta que a Dios no le agrada, la forma como nosotros vivimos. Yo quiero invitarte en esta mañana a que tengamos una conducta que demuestre quién es nuestro Dios. Ese Dios que siempre está con nosotros, ese Dios que nos infunde su amor cada día y que debamos tener siempre coherencia en lo que nosotros creemos y en lo que nosotros vivimos. Es decir, que lo que yo creo y lo que yo vivo sea coherente en mi vida. Porque muchas veces decimos creer en algo, pero nuestra conducta y forma de vida es completamente diferente. Por eso en la carta de Romanos, su capítulo 12, versículo 1 y 2, dice en la versión NBI, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual. Qué tremendo, ¿va? Aquí la invitación dice la palabra de Dios, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muchas veces queremos hacer lo que el mundo hace. Muchas veces queremos probar cómo viven ellos. Déjame decirte que eso no es vivir en piedad. Vivir en piedad, lo decíamos, es vivir una conducta santa. Es vivir conforme a los principios y valores éticos de la palabra de Dios. Cambiar nuestra manera de pensar y de actuar, que sea diferente al mundo. El mundo vive de una manera diferente a la cual nosotros como hijos de Dios debemos de vivir. Para los cristianos, déjame decirte, no hay vacaciones espirituales. Así es que si usted está tomando este tiempo de la pandemia como un tiempo de vacación espiritual, déjame decirte que no es lo correcto, sino más bien debemos buscar, como dice la palabra de Dios, crecer en paciencia, crecer en piedad, y que de esta manera nuestra fe pueda seguir creciendo cada día. Dice el Salmos 34:4, con esto termino el punto de la piedad. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando nosotros buscamos a Dios, Él nos libra de todos nuestros temores. Punto número 3, y con esto quiero terminar, es el afecto fraternal. Y ahí mismo quiero añadir, en este tercer punto, y el amor. Es importante que nosotros nos amemos unos a otros como hermanos en Cristo, pero también es muy importante que mostremos siempre el amor de Dios. Y aquí podemos ver, muchos teólogos resaltan la importancia del ser, pero hoy en este mensaje quiero decirte que no solo el ser es importante, sino también el hacer. Y el hacer es demostrar ese amor al prójimo, es demostrar ese amor de Dios a las demás personas que lo necesiten. Por eso dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Son textos muy conocidos, pero que cada vez que lo leemos, algo tienen que decirnos a nuestra vida. Dice la palabra de Dios, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice la palabra de Dios, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto?
¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué importante es que nosotros demostremos ese amor a nuestros hermanos. Muchas veces decimos: hermanito chulo, Dios le bendiga, ¿cómo está usted? Nada más da la vuelta el hermano y comenzamos a hablar mal de él. Y comenzamos a decir tantas cosas de él. Lo estamos lastimando al hablar mal, al pensar mal, al actuar mal contra este hermano. Yo quiero invitarte. Yo no sé tu vida, pero puedo ver en el internet. Muchas veces yo me asomo ahí y puedo ver las publicaciones en Facebook, en Twitter, en Instagram. ¿Qué cosas publicamos? Muchas veces publicamos cosas con odio. Muchas veces publicamos cosas con rencor, con sentido de venganza, muy lejos del amor que debemos de dar a conocer a nuestro prójimo y demostrar el amor de Dios. ¿Qué publicas hoy en día? ¿Qué dicen tus mensajes en los WhatsApp? ¿Hablan del amor de Dios? ¿Hablan de ese Dios maravilloso que nos ha dado la vida y tantas bendiciones? Puedo ver en la televisión cuál es el énfasis que resaltan: la sexualidad, el engaño. Y ahí estamos, ¿verdad? Ojalá que no venga el esposo porque se va a enterar de la infidelidad que hay. Tremendo. Nos metemos a veces en esas historias, cuando más bien debemos de estar abogando y luchando por la vida y por la familia, que es el énfasis que tenemos en estos momentos como iglesia, estar a favor de la vida y de la familia. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, es decir, el amor entre hermanos sincero. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es importante que nosotros, cuando expresemos: hermano Samuel, Dios te bendiga, hermana Anita, Dios te bendiga, que lo hagamos realmente con sinceridad, con nuestro corazón, agradecido a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Que ese amor fraternal quiere decir amor entre hermanos, sea sincero y sin fingimiento. Dice 1 de Juan 4:7: amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, que cuando no nos amamos, lo único que sale a relucir y manifiesta es que no hemos conocido aún a Dios. Porque si conocemos a Dios, Dios es amor, y ese amor de Dios es el que debemos compartir. Que nuestra vida siempre esté caracterizada por el amor. Con esto termino. Dice 1 de Juan 4, versículos 8 y 9: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Qué amor más grande podemos buscar sino el amor de Dios? Ese amor de papá, ese amor del Padre, que ha enviado a su Hijo unigénito para la salvación de nuestras vidas. Doy gracias a Dios por la oportunidad que ese amor ha alcanzado mi vida y mi familia. Y quiero terminar con esto, lo que dice 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Y ahora pues, dice el versículo 13, permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y aquí quiero ilustrar un ejemplo. ¿Qué hizo este metal? Únicamente provocó un ruido. Tal vez hasta los vecinos lo escucharon. Pero ¿sabe qué?
ya pasó. Así es nuestra vida cuando hacemos las cosas sin amor. Pero cuando tú haces las cosas con amor, aún en los detalles más pequeños, Dios se manifiesta en esos pequeños detalles para mostrar el amor. Quiero terminar haciendo una reflexión. Dicen que en una ocasión un joven le dijo a su amigo: quiero que me acompañes, quiero ir al panteón, quiero ir a ver la tumba de mi padre. Está bien, dice el amigo, vamos. Y se fueron juntos hacia el panteón, y cuando ellos llegaron allá en aquel lugar, en ese campo santo, al llegar él empezó a llorar, y empezó a llorar, y empezó a llorar. Y le dice el amigo: oye, ¿qué te pasa? Si para llorar querías venir a este lugar, me hubieras dicho, no era necesario venir a este lugar. Dime por qué lloras. Y limpiándose las lágrimas, dijo: lloro por ver muchos sueños aquí sepultados. Personas que tal vez querían hacer algo en la vida, pero nunca lograron hacerlo. Yo no sé cuáles sean tus sueños, pero hoy la palabra de Dios que hemos escuchado te invita a que añadamos a nuestra fe esa virtud, esa excelencia moral a nuestras vidas. Yo te invito a que la virtud le agregamos conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Pregúntate: ¿en verdad soy paciente? ¿O necesito que Dios obre en mi vida esta cualidad para que yo pueda ejercer esa fe y decirle a las personas en quien creo? Yo necesito mostrar esa piedad, esa conducta santa. Yo necesito manifestar ese afecto fraternal y finalmente mostrar el amor de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque cada día tú nos invitas a crecer. Hoy me queda claro, Señor, que no hay vacaciones espirituales, que no hay un tiempo para estar en demora sin hacer nada, sino procurar cada día crecer en tu gracia, buscar cada día crecer en madurez, en sabiduría. Y hoy hemos visto estas últimas 4 características. Necesitamos, Padre Santo, añadir a nuestra fe esa paciencia, porque aún estamos muchas veces en dificultades, en problemas, y necesitamos tener esta característica de la paciencia. Ayúdanos a poder estar fortalecidos en la fe para crecer en paciencia. Ayúdanos a tener, Señor, también la piedad, una forma de conducta de vida, que las demás personas digan: esa persona, ese joven, ese adolescente es diferente a los demás. Finalmente queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a crecer en ese amor fraternal, que realmente podamos amar a cada uno de nuestros hermanos. Me uno, Señor, en estos momentos a la situación que está pasando mi hermano Samuel en su aspecto laboral. Sé tú con él, Señor. Sé tú con Anita, su esposa, y toda su familia. Y así, Señor, por cada uno de mis hermanos, mi hermana Irma, que está pasando por un proceso de salud, Señor. Te pido que tú le fortalezcas la vida de ella, Señor. Y así por cada uno de mis hermanos, por los que tienen problemas económicos, por los que tienen alguna situación difícil de manera emocional, o que tienen algún problema familiar, Padre Santo, o por qué no decirlo, Señor, si han perdido lamentablemente a un ser querido. Sé tú, Señor, su fortaleza. Sé tú, Señor, quien les dé esa fuerza que ellos necesitan para seguir adelante. Y sobre todo, Señor, finalmente, dar a conocer tu amor. Ese amor que el Padre nos ha dado a través de su Hijo para salvarnos y para vivir una vida diferente a lo que el mundo nos ofrece. Gracias, Dios, por venir a esta tierra. Gracias por hacerte uno, ese Emmanuel, ese Dios con nosotros, y darnos ese amor y la salvación para nuestras vidas.
que siempre pensemos, nosotros venimos de Dios. El propósito de Dios es que Dios se glorifique en nuestras vidas. Y el destino final, hacia donde nosotros nos dirigimos, es hacia la vida eterna, anhelando que algún día estemos allá junto con Él. Gracias te damos, Señor. Bendigo a tu iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia.